Conforme, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, los que están por los diferentes medios digitales, el Facebook, la plataforma Zoom y también mediante la plataforma virtual, ¿no? de IDECAP. Agradecer a IDECAP nuevamente por la consideración para poder ser parte de este diplomado. Y bueno, como bien mencionan, hoy es la sesión uno de dos temas que vamos a abordar de una manera muy práctica desde el punto de vista de práctico de la ejecución como tal. Hoy día vamos a hablar sobre las políticas públicas y la administración en salud. Y la próxima sesión estaremos hablando de la gestión operacional, la gestión operativa como tal y también la gestión del financiamiento. Dentro de estas tres temas que vamos a abordar durante estas dos sesiones, vamos a ver la correlación que existe entre cada uno de ellos, ¿no? Porque hablar propiamente de las políticas públicas y hablar de política pública como tal es entender la necesidad que existe a nivel de población, es entender la necesidad que existe a nivel de sociedad para poder abordar acciones que nos permitan a nosotros, los que hacemos gestión, ¿no? Los que desarrollamos procesos de gestión pública, poder abordar acciones que puedan satisfacer esas necesidades, porque finalmente nuestro trabajo está ligado, uy, discúlpenme, ay, un segundito, ay, ahora sí, discúlpenme, voy a dejar de compartir un minutito, no me está abriendo bien mi PowerPoint, denme un segundito, por favor. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, como le decía, ¿no? Hay situaciones que nosotros debemos saber abordar dentro de la gestión pública, dentro de la administración pública y que están ligadas propiamente a las acciones o al desarrollo de las acciones en las que están enmarcadas la necesidad del usuario. Hoy día vamos a entender un poco ese punto. Vamos a hablar también del valor público, la importancia de conocer el valor público dentro de este panorama de la política nacional de modernización de la gestión pública hacia el 2030 y cómo todo este aspecto y todo este enfoque político, público, no político a nivel de aspectos eh, de personajes políticos, sino a nivel de políticas cómo todo esto nos permite a nosotros desarrollar una óptima gestión operacional o por lo menos lo que deseamos, lo que queremos como una mirada de la gestión operacional y también la gestión del financiamiento, ¿no? Porque el financiamiento hoy por hoy es una situación muy importante dentro de las acciones que nosotros podemos desarrollar a favor de nuestros pacientes, a favor de nuestros usuarios. Entonces es una complejidad muy interesante esta asociación que tenemos entre políticas públicas, la gestión operacional y la gestión del financiamiento en el sector salud como tal. Asimismo, debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, debemos considerar que toda política requiere de un actor político. Entonces, no se puede divorciar la política pública del personaje o de la acción política como tal. ¿Por qué? Porque el político necesita conocer las necesidades y necesita desarrollar acciones para que las necesidades del usuario puedan abordarse de una manera correcta, ejecutarlas de manera adecuada, para que el usuario finalmente, ¿no? Quien va a ejecutar o quien va a recibir el servicio, sienta esa satisfacción. Entonces el político requiere de políticas y las políticas nacen en el marco de las necesidades y esas necesidades como tal, se abordan desde el punto de vista técnico, desde la mirada técnica, o sea, desde qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que nosotros podemos desarrollar para poder darle una mayor satisfacción al usuario, ¿no? Entonces, todo eso vamos a comenzar a abordar y aquí lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué son las políticas públicas? Son acciones gubernamentales, son acciones de gobierno, son acciones de aquellos que desarrollan toma de decisiones en los espacios de gobierno,
¿Qué son la parte política? Por eso le decía, la parte política no puede, o sea, no puede divorciarse de las políticas públicas. Y si nosotros, por más que digamos, no, yo soy técnico, no soy político, ok, pero igual necesitamos del espectro político, igual necesitamos del espacio político para que puedan llegar nuestras iniciativas hacia los decisores finales, que vendrían a ser los que legislan o los que ejecutan, ¿no? Llámense los congresistas, que ya en el 2026 va a haber cambios, ¿no? Ahora vamos a tener congresistas y diputados, también, no que digas diputados y senadores, discúlpenme, diputados y senadores. Vamos a tener, bueno, también las elecciones ya presidenciales, ejecutivo a nivel nacional, nuevos ministros, nuevos presidentes y vicepresidentes, ¿no? Vamos a tener también nuevos gobernadores regionales, ¿no? Y alcaldes tanto distritales como provinciales. Entonces, el 2026 es un año de cambios muy interesantes para el espectro político, ¿no? Y aquellos que están animosos y que desean ser parte de los espacios políticos deben entender que la política nace de la necesidad del usuario. Hay un libro de Prieto Celi, él ya, bueno, que ya, ya no escribe, bueno, ya ha sido, o bueno, ha tenido muchas referencias en el aspecto político. Hay un libro que se llama La política en el Perú en el siglo XX, donde narra todo desde 1900 hasta el año 2000, pero en la introducción a este libro, Pierre Prieto Celi indica algo muy interesante, ¿no? La política es el arte de lo posible. Y me acuerdo que hace unos 10 años, más de 10 años, en el 2014, hubo un alcalde o un candidato a alcalde que una vez dijo, ¿no? La política es el arte de lo posible. Y él lo malinterpretó, porque Prieto Celi cuando hablaba de la política como el arte de lo posible, lo que él te decía es que es el arte de las posibilidades. El poder político y la toma de decisiones políticas te pueden llevar a aperturar posibilidades siempre a favor de la población, siempre a favor de la sociedad. Entonces, cuando escuchábamos o cuando se dice, ¿no? La política es el arte de lo posible, sí, efectivamente, es el arte de hacer posible las acciones que probablemente desde la mirada técnica, desde la mirada de la gestión, no se pueden hacer, porque se necesitan decisiones políticas para poder, ¿no? llegar a cumplir o generar valor. Vamos a verlo en un minuto cuando toquemos el triángulo de Moore. ¿No? Pero ahí vamos a entender la importancia de los espacios gubernamentales. Y por eso les decía, el próximo año vamos a tener un año muy sui generis, ¿no? Porque vamos a tener elecciones presidenciales de Congreso y elecciones tanto de gobierno regional como local. Prácticamente estamos eligiendo a 4 niveles de gobierno durante el próximo año y que nos tienen que llevar, ¿no? La decisión que tomemos nos tiene que llevar a buscar aquellos, ¿no? que puedan dar solución a las necesidades, sobre todo en la salud pública, ¿no? Sobre todo en la salud pública. Yo siempre escucho que las personas se quejan, no, los presidentes son malos, los congresistas son malos, los gobernadores son malos, para todo el mundo todo es malo. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Quién elige a esas personas? ¿Quién elige a las personas que nosotros, a los que nos gobiernan? Es el pueblo, es la misma sociedad. Entonces, nosotros como profesionales, y más aún preparándonos en el campo de la gestión, nosotros como profesionales debemos sensibilizar a la población, ¿no? Sensibilizar sobre elegir bien y elegir personas que realmente ayuden a resolver problemas. Den las pautas, den la hoja de ruta para que se puedan resolver problemas, ¿no? Y de esta forma se puedan mejorar las condiciones sanitarias. A mí me da mucha pena, yo conozco muchas regiones y he trabajado en 3 de ellas. Actualmente soy director de la UDR Puno, del Seguro Integral de Salud, pero he estado en Abagua, he estado en Ancash, y gracias a esa cercanía propiamente en estas principales ciudades, he podido conocer otras ciudades como Imasa, Aramango, La Peca, he podido estar en Condorcanqui, Cenepa, Río Santiago, hablando de Amazonas, hablando de Ancash, he podido estar en Huari, San Marcos, Chavín, toda la zona norte, Caraz, Carhuaz, Yungay, Pomabamba, Sihuas, Piscobamba, y todos tienen una realidad que es muy común, al igual que Puno, ¿no? En las zonas de Puno donde he podido estar trabajando y donde estoy trabajando actualmente, Desaguadero, Yunguyo,
Juli, Ácora, Platería, ¿no? Todos tienen una misma realidad. Nuestro sistema de salud no llega a ser satisfactorio para los usuarios. Nuestro sistema de salud no llega a ser el óptimo para nuestros usuarios. Entonces, y hablamos desde el nivel de infraestructura, ¿no? No me acuerdo, hace algunas semanas más o menos, me dicen, no, queremos que el CIS, porque todos quieren que lo vea el CIS, queremos que el CIS se encargue de contratar o que nos ayude a alquilar espacios para la atención del usuario. Y nosotros no podemos hacer eso, porque el CIS no puede contratar o alquilar, mejor dicho, locales. Eso corresponde a un gobierno regional. Y los gobiernos regionales tienen que tener ese punto, ¿no? Porque el CIS no pertenece a los gobiernos regionales, no pertenece a la DIRESA, pertenece al Ministerio de Salud. ¿Y la función del CIS cuál es? Financiar prestaciones en salud. La función del CIS es financiar prestaciones en salud. La función del CIS no es contratar locales para que puedan trabajar un director, para que pueda trabajar un jefe de seguros, para que pueda trabajar un jefe de salud de las personas. No, esa no es la función del CIS. Entonces ahí vemos cómo los gobiernos regionales, y no como digo, eso lo he visto en diferentes regiones, ¿no? Gobiernos regionales se desentienden y de una manera muy trágica, disculpen la expresión, pero es muy trágica el desentendimiento que tienen los gobiernos regionales con su sistema sanitario. Entonces, este año nos sirva para poder analizar, para que nos sirva para poder evaluar quiénes van a ser los próximos responsables de los sistemas de salud, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y miren, gestión en salud tiene una relación muy estrecha con la parte política, muy estrecha. No somos políticos, yo no soy político, por ejemplo. Yo soy técnico. Yo no me considero político. Hace años hice política, cuando era jovencito, pero no me gustó mucho. Decidí dedicarme a la parte técnica y estoy muy feliz en la parte técnica. Entonces, yo más que parte política veo parte técnica. Y la parte técnica debemos reforzarla, debemos fortalecerla, ¿sí? Porque después, cuando viene la parte política, nosotros los técnicos somos los que generamos las acciones y lo vamos a ver en un rato en un video que voy a proyectar, ¿no? Esa relación tan estrecha que tienen las políticas públicas con la gestión pública. Nosotros tenemos una relación así, muy, muy, muy estrecha, muy, muy matrimonial entre las políticas públicas y la gestión pública como tal. Luego tenemos la administración en salud, ¿no? Otro concepto que debemos tener en cuenta, porque los que hacen administración en salud, gestión en salud, gerencia en salud, son los encargados y son los llamados, pues, de gestionar los recursos sanitarios. Son los encargados de fortalecer los recursos sanitarios y que estos sean desarrollados con eficiencia, ¿no? Para garantizar, obviamente, servicios accesibles y de calidad para todos los ciudadanos. Entonces, y esto lo vamos a enfocar de una manera más dura en la próxima sesión cuando trabajemos la gestión operacional y donde también hablemos de calidad en salud, ¿no? Porque finalmente el objetivo es dar calidad. Y el impacto social, determinar determina el bienestar colectivo, influye directamente en indicadores de desarrollo humano en un país. Y es aquí donde les voy a mostrar, disculpen, acá ya, les voy a mostrar lo que lo que les estaba mencionando, el famoso triángulo de Moore, ¿no? En el año 2022, durante el gobierno del presidente Castillo, se emite la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el año 2030. Y parte de esa política, o lo que indicaba la política, era brindar valor. Pero para brindar valor, no sé por qué mi mouse no está funcionando, y ahora sí. Pero para brindar valor, nosotros debíamos tener en cuenta algunos aspectos. Nosotros debíamos tener en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos era, ahora sí, la capacidad sustantiva. ¿Y qué es la capacidad sustantiva propiamente? La capacidad sustantiva es poder analizar las brechas, es poder hacer un análisis de las brechas que tiene la población, qué es lo que yo necesito, qué es lo que se requiere, qué es lo que se busca. Miren, por ejemplo, el CIS, la institución donde yo trabajo, la institución donde tengo hoy por hoy la gran, eh, el gran privilegio de servir a mi país por esa entidad. El CIS desarrolla lo que le llamamos los traslados aéreos.
¿no? El SIS desarrolla los traslados aéreos a través de convenios con la FAP y a través del convenio con el SAMU. Entonces, en estos traslados aéreos, propiamente, se desarrollan bajo dos circunstancias. Primero, que el paciente sea un prioridad uno, ¿no? Que el paciente sea una prioridad uno y que la entidad no tenga o no cuente con los recursos para poder trasladar al paciente vía aérea. Entonces el SIS se encarga ya de hacer las gestiones para que la FAP y el SAMU puedan recoger al paciente. ¿Pero por qué se hace esto? Porque tenemos en muchas regiones establecimientos de salud que no cuentan con capacidad operativa para poder atender a los pacientes. Me pasó en Amazonas. Nosotros trasladamos a una niña desde una comunidad nativa, de la comunidad nativa de Uracusa, hacia el hospital de apoyo Bagua. Ahora, esta niña, en la comunidad nativa donde ella residía, solo había un establecimiento 1-1. Entonces no contaba con especialistas, no contaba con médicos, solamente contaba con un personal técnico de enfermería, no contaba con más. Entonces, ¿dónde se la tiene que llevar a otro? ¿Y por qué no se la llevó vía aérea? Porque no había accesibilidad por las carreteras, no había accesibilidad vía fluvial tampoco. La única forma de que esa niña pueda llegar a un hospital, y el más cercano de ellos, era el hospital de apoyo Bagua, era el hospital a través de un traslado aéreo. Y esta niña no solamente quedó ahí, tuvimos que llevarla al INEM, porque en el hospital no habían oncólogos, por lo menos se estabilizó a la menor, pero no habían oncólogos pediátricos y se tuvo que llevar a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Y esos dos traslados desde Uracusa hasta Bagua y de Bagua al INEM en diferentes momentos, en diferentes situaciones, ese traslado fue gracias al convenio entre el SIS, ¿no? El SAMU y la FAP. Pero eso no quiere decir que el FAP traslada gratis a los pacientes. No, o sea, hay una contraprestación, pero ya es un monto diferenciado, pues, ¿no? Lo que te puede costar un traslado aéreo por una avioneta privada. Entonces, ahí vemos la capacidad sustantiva, ¿no? La, 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 la necesidad, la brecha de acceso. Ahí lo podemos ver. El segundo punto que tenemos aquí es la capacidad administrativa. Y cuando hablamos de esta capacidad administrativa, estamos hablando propiamente de la gestión de los tres tipos de recursos, ¿no? El recurso humano, el recurso financiero y el recurso logístico. ¿Cómo tenemos la capacidad nosotros para que a través de esa necesidad identificada podamos cumplir, podamos llegar a satisfacer lo que el paciente requiere, lo que el paciente necesita? Entonces ahí tenemos la capacidad administrativa a través de la gestión de los tres recursos que todas las entidades tienen, ¿no? Recurso humano, recurso financiero y recurso logístico. Y por último tenemos la voluntad política. ¿Y qué es la voluntad política? La voluntad política no es más que la decisión. Encontré la necesidad, tengo los recursos para satisfacer en esa necesidad. Ahora, hay voluntad por parte de las autoridades, de la entidad, de la institución. Hay voluntad de poder querer satisfacer esa necesidad. Si hay voluntad, entonces estamos hablando aquí que estamos generando valor. Estamos hablando aquí que a través de esas acciones que estamos desarrollando, que estamos ejecutando, nosotros estamos desarrollando o estamos promoviendo el valor público. Esto de aquí, para conocimiento, es lo que le denominamos el triángulo de Moore. Y esto lo estamos aplicando en la gestión pública, dentro de lo que es la eficiencia, la optimización de recursos, ¿no? Desde el año 2022. ¿Por qué? Porque en el año 2022, en octubre del 2022, nace la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el 2030. Teníamos una antes, porque cada cierto tiempo se actualiza la política. Teníamos una hacia el año 2021, que hablaba de un Estado descentralizado, un Estado unitario, un Estado sostenible, con influencia tecnológica, ¿no? Que en cierta forma, siendo muy considerados, podemos decir que se pudo llegar a cumplir un 75 u 80% de ello.
¿no? Pero hoy por hoy nosotros podemos o necesitamos hablar del valor público. O sea, lo que necesitan nuestros usuarios, lo que necesitan nuestros pacientes es que se les genere valor. Pero el valor hablamos también de una óptima gestión de los tres tipos de recursos. Y nos hemos encontrado con realidades muy lamentables, ¿no? O sea, el servidor público hoy por hoy ya no está al servicio del público. El servidor público hoy por hoy maltrata al usuario y se olvida de algo muy importante, ¿ah? De este nombre, servidor público, lo que significa que estamos al servicio del público. O sea, nuestra misión, nuestro trabajo es al servicio del público. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe estar bajo el enfoque, bajo la mirada de valor público. ¿Por qué? Porque así lo dice la política hacia el 2030. Entonces, esos son aspectos que debemos tener en cuenta, porque dentro de esta mirada, dentro del día de hoy, lo que debemos buscar es eso, comprender las políticas públicas, ¿no? Analizarlas desde el punto de vista de la gestión pública, de la gestión sanitaria, y explorar esos desafíos, ¿no? Esos retos que tenemos y oportunidades de mejora propiamente en el sector. Y aquí voy a quedarme un segundito antes de hablar ya del marco conceptual para mostrarles este videíto. Este es un video nada más he traído el día de hoy. Este video nos va a hablar sobre la relación de las políticas públicas con la gestión pública. Entonces, por favor, quiero que escuchemos al profesor que nos va a dar este pequeño videíto y que nosotros podamos entender esa relación, porque les decía, ¿no? O sea, los que hacemos gestión pública de una u otra forma, estamos muy ligados a las políticas públicas. Por lo tanto, también estamos muy ligados a las acciones relacionadas a la política como tal, ¿sí? Entonces veamos este video, voy a compartirlo con audio y ahí va, vamos a ver el video. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es ¿qué cosas son las políticas públicas? ¿Y cuál es su relación con la gestión pública? Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser de algún modo una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias.
no solamente por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes, y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, E-Salud, los hospitales, el Gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas, el quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o por supuesto la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados.
Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión técnica y políticamente. ¿Y eso? Muy bien, vamos a dejar de compartir. Y bueno, como hemos visto en el video, ¿no? O sea, la importancia y esa relación tan cercana que puede existir entre lo que es la política pública, la gestión pública como tal, ¿no? Y cómo nosotros desarrollamos acciones para que esta política se pueda convertir o se pueda generar de una forma tan positiva que les dé valor al ciudadano, que le dé valor a aquel que usa el servicio. Y uno de los ejemplos que brindó, que brindó el expositor fue propiamente, ¿no? La de las vacunas. Y ahí vamos a entender algo, ¿no? Y esto yo llego de repente a comprender o intento comprender a veces en los aspectos, en las acciones ya más analíticas, intento comprender un poco cuando en el año 2022 el Estado, lejos de repente fortalecer, ¿no? Fortalecer el proceso de vacunación, desarrolla una acción que para mi punto de vista fue incorrecta, ¿no? La obligatoriedad, cuando se comienza a generar la obligatoriedad propiamente, ¿no? De la vacunación. Y las personas por ello decidieron ya no vacunarse. O sea, ahí medimos el indicador en ese momento, pero no se midió el impacto hacia la población. Miren, y yo tengo un ejemplo muy real en ese punto. Cuando en febrero del 2022 y ya estábamos en la tercera dosis, retomamos el tema de la presencialidad en varios puntos. Uno de ellos era el fútbol, los partidos de fútbol. Yo soy muy hincha del Sport Boys del Callao, yo soy chalaco, y fuimos al estadio, justo era por la Copa Sudamericana, si no me equivoco. Y el Boys iba a jugar su partido previo para la Copa Sudamericana. Cuando estábamos en la fila del estadio, ya los policías estaban diciendo, solo ingresan con 3 vacunas, solo ingresan con 3 vacunas, obviamente, ¿no? Yo, enfermero, tengo mis vacunas, ¿no? Mi esposa también tenía sus vacunas, así que no veíamos inconveniente, entramos. Pero había muchas personas que se quedaban afuera, había muchas personas que no estaban ingresando al estadio. Y ahí viene la situación, ¿no? El policía le dice a las personas, pero señores, no se compliquen, vayan a sus casas, saquen su carnet de vacunación, acá hay un hospital cerca, porque el estadio Miguel Grau está muy cerca al, al hospital Carrión, que diga. Entonces, acá hay un hospital muy cerca, vacúnense y regresen, tienen tiempo, el partido todavía falta media hora. Y muchos hicieron eso, efectivamente, o sea, fueron a su casa, sacaron su carnet de vacunación, se fueron al hospital y se vacunaron. La pregunta es, ¿no? Y esto le digo siempre a mis estudiantes de la maestría, estos hinchas fueron a vacunarse porque realmente querían vacunarse o fueron a vacunarse por ver un partido de fútbol. Y la respuesta cae de lógica, ¿no? O sea, ellos no querían vacunarse. Ellos se han vacunado porque tenían que ir a un estadio de fútbol. Como me decía una vez una colega, ¿no? Que en un momento estuvo en la dirección de inmunizaciones, ¿no? En este caso se vacunó, que es lo que queríamos. No, es que no es lo que queríamos. Lo que nosotros queríamos es que la población tome conciencia de la vacunación, no que se vacune por vacunar. Miren cuántas personas se vacunaron la cuarta dosis, la quinta dosis y todas las que vinieron después. No llegamos ni al 25% de personas. Por lo menos con cuarta dosis no llegamos ni al 25% de la población. Pero nos emocionamos con el 80% de la segunda dosis y exigimos la tercera. Entonces, eso no es una buena política pública,
porque tú no estás generando valor, tú solamente estás buscando o estás viendo la posibilidad de cumplir indicadores, de cumplir metas, pero no de darle a la población lo que realmente necesita. Entonces, esa problemática, esa situación, la pongo como ejemplo para que analicemos, ¿no? O sea, la importancia del valor público, la importancia de aplicar la teoría del valor, ¿no? El valor público como tal y el impacto que se puede generar con una óptima política pública, con una óptima política a favor del sector salud. A veces se esperan en el sector salud que los hospitales, que los centros de salud ya estén colapsando a nivel de infraestructura y a nivel de atención de usuario para recién analizar qué podemos hacer. Y la política pública no es solamente el cumplimiento de metas, la política pública está enmarcada también en satisfacer las necesidades. ¿Qué es la política pública, no? La política pública es un conjunto de decisiones, es un conjunto de acciones gubernamentales, porque las toman aquellos que están en los órganos de gobierno para abordar necesidades sanitarias poblacionales. Y cada región tiene sus necesidades, cada región tiene necesidades totalmente diferentes, sobre todo en el campo de la salud. Por ejemplo, en Amazonas, nuestro principal problema en el 2021, cuando estuve ahí en la región Amazonas, nuestro principal problema no era el COVID. Nuestro principal problema en el 2021 era dengue. Y hoy por hoy es una situación muy dura en la zona norte. Piura, Cajamarca, Tumbes, La Libertad, Amazonas, San Martín, Loreto. Es la necesidad que se tiene por la gran cantidad de casos que se van a desarrollar. Ya lo han dicho los especialistas. Este año tenemos el pico más grande de casos de dengue a nivel nacional. ¿Qué teníamos en Huaraz, en Ancash, en la región Ancash, sobre todo en la zona sierra? Leishmaniasis. Teníamos muchos casos de leishmaniasis. ¿Qué tenemos en Puno? Que se nos viene ya en un par de meses la época fría, la helada, casos de neumonía, casos de enfermedades e infecciones respiratorias. Entonces, cada región tiene necesidades y ahí es donde viene. Por eso, la descentralización debe funcionar desde ese punto de vista. O sea, la regionalización hoy no funciona en el sector salud. O sea, hoy los gobiernos regionales no han tenido la capacidad técnica de trabajar el sector salud. No la han tenido. Los funcionarios son políticos más no técnicos. Y como les digo, o sea, he trabajado en tres regiones, he podido verlo en las tres regiones. Nuestros funcionarios no son técnicos, son políticos. Y al ser políticos se pierde la esencia técnica de abordar la necesidad propiamente que la población tiene, la necesidad sanitaria. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuál es la realidad que nosotros abordamos? Que no conocen la realidad. Y los cambios son permanentes. Miren, yo les cuento, por ejemplo, en Ancash, estuve 6 meses trabajando en la UDR. Y en esos 6 meses conocí 4 directores regionales. Sin mentirles, 4 directores regionales en 6 meses por la politización del sistema de salud. O sea, la regionalización no es solamente para decir, ah, yo pongo a mis funcionarios en los hospitales, yo pongo a mis funcionarios en las direzas, yo pongo para mis funcionarios en las redes de salud. No, para eso no sirve la regionalización. Si vemos el sistema de gestión de la calidad, si nosotros analizamos el sistema de gestión de la calidad, nos dice bien claro, o sea, la regionalización es para generar la complementariedad en base a la necesidad que tiene, ¿no? Un grupo determinado de personas. En este caso son los electores de esa región. Entonces, ahí es donde nosotros debemos enfocar las acciones, ¿no? Propiamente de la política pública, a la necesidad de la población, a la necesidad regional. Hay una, hay una norma que está por ahí saliendo, donde ya se va a retomar la rectoría del Ministerio de Salud a nivel regional. Para mí sería espectacular, de verdad, y que las plazas sean por concurso, más no
por cargo de confianza, como era antes. Las DISAs antes eran por concurso. Los directores de DISAs, de DIRESAs, bueno, no existían las DIRESAs, eran DISAs, eran por concurso, no por cargo de confianza. Entonces debemos retomar eso, que los directores de las DISAs regionales sean por concurso, más no por cargo de confianza. Luego tenemos la formulación, ¿no? Hay que identificar el problema y diseñar las intervenciones basadas en evidencia científica y basadas en la realidad social. Por eso que cuando se trabaja o se maneja una política pública, hay que considerar aspectos sociológicos, aspectos antropológicos, ¿sí? Aspectos sanitarios, el abordaje coyuntural que puede existir, la realidad, ¿no? Y la evidencia en el marco de lo que realmente funciona y no. Evaluar, ¿no? ¿No? Bueno, primero implementar, ejecutar programas y asignación de recursos para estos objetivos y evaluar, ¿no? Hacer un análisis de resultados y ajustes necesarios para mejorar la efectividad propiamente de las intervenciones. Ahora, ¿cuáles son los actores claves en las políticas públicas? Primero, tenemos el gobierno. El gobierno es un actor clave. Es de los que toman decisiones, ya que llamamos al Ministerio de Salud y un organismo regulador como es en el caso de su salud. Su salud es quien regula también la prestación óptima y adecuada de los servicios sanitarios. Luego tenemos los proveedores, los que brindan el servicio, hospitales, clínicas y los profesionales de la salud. Antes se hacía mención, ¿no? Se mencionaba mucho de que en el sector salud teníamos una brecha muy grande de recursos humanos. Y puede ser, puede ser, pero hoy por hoy, mis estimados, creo que la brecha está, o sea, la brecha ya no es tanto del recurso humano, sino del recurso financiero. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchas universidades que ofrecen, ¿no? al mercado profesionales de la salud. Por ejemplo, antes decíamos, no hay la cantidad suficiente de psicólogos para abordar los problemas de salud mental. Yo conozco universidades que por promoción salen 80, 90, 100 psicólogos. ¿No? O sea, hay material humano, igual que enfermería, al igual que obstetricia y medicina también, la medicina creció. Antes, obviamente, pues no solo eran, creo que unas 7, 8 escuelas de medicina a nivel nacional. Hoy tenemos una gran cantidad de escuelas, tenemos más de 40 escuelas de medicina a nivel nacional. No digo que todas sean buenas ni que todas sean malas, pero por lo menos hay profesionales. Hay profesionales de la salud. Entonces, lo que debemos ver es financieramente ahora cómo se puede contratar a esos profesionales de la salud para cerrar las brechas, porque ya hay. Antes sí, hace 10 años, hace 15 años, sí, sí podíamos decir, no, no hay profesionales. Pues eso sí es correcto. Y ni hablar hace 30 o 40 años, ¿no? Pero hoy por hoy no, o sea, hoy hay profesionales de la salud. Hoy tenemos muchas escuelas de las diferentes carreras de salud que están dentro que ya están saliendo al mercado, ¿no? Lo que nos falta es presupuesto, lo que nos falta es recursos y el Estado debe tomar conciencia de la importancia de dotar mayor cantidad de recursos. Hace unos días estuvimos en la ciudad de Lima y nos mostraron un poco la realidad financiera, vamos a llamarlo así, ¿no? Esa realidad financiera hacia dónde se destinan los recursos. Por ejemplo, en este año 2025 el 12,4% del Producto Bruto Interno se está destinando al sector salud. Es un monto interesante, es un monto muy interesante. Pero si hablamos a nivel de gasto, el 70% de ese 12,4 está en recursos humanos, está en la planilla de recursos humanos. Entonces tenemos un gasto muy grande en recursos humanos, pero aún así nos falta también recursos humanos. Entonces debemos invertir más en salud. Según la OMS, un presupuesto óptimo en un estado que quiere denominarse un estado desarrollado debería ser por lo menos entre el 17 al 19% del Producto Bruto Interno. En la actualidad, el Estado solamente invierte el 12,4%, o sea, estamos 5 puntos porcentuales por debajo de lo que la OMS puede indicar como correcto u óptimo para el gasto en salud. Y eso que en su momento hemos llegado al 14% en plena pandemia, o sea, no hemos llegado ni siquiera al tema óptimo, ¿no? Material humano,
Hay. Material humano va a existir o ya está existiendo. El problema es cómo los contratamos, ¿no? ¿Cómo los contratamos? Para eso el Estado debe destinar mayor cantidad de recursos al sector salud. Luego tenemos la sociedad civil, las ONGs. Ahora hay una ley, ¿no? De las ONGs que van a ser fiscalizadas por SUNAT. Tengo comentarios a favor y comentarios en contra en ese punto, ¿ah? Pero más es de repente a favor de la ley, ¿no? Porque yo sí considero que las ONGs, porque muchas ONGs trabajan a modo de empresa. Entonces yo sí considero que las ONGs deben ser fiscalizadas por SUNAT, ¿no? A menos que demuestren un rol muy válido de manera no lucrativa y de una manera de beneficio hacia la sociedad. Pero yo conozco a ONGs que trabajan más a modo de empresa, ¿no? Más que de trabajo de social. Pero tenemos ONGs que apoyan a Perú. Una de ellas, por mencionar, en el sector salud, es Socios en Salud. Socios en Salud para mí es una ONG que funciona muy bien, ¿ah? Que funciona de una manera muy correcta. Sobre todo para problemas respiratorios. Entonces sí tenemos ahí un aliado para poder fortalecernos, ¿no? Asociaciones de pacientes, hoy tenemos la JUS, la Junta de Usuarios en Salud, importantísimo, importantísimo ese trabajo que hace su salud para tener las JUS y las comunidades, ¿no? Para poder desarrollar la vigilancia epidemiológica comunitaria, también otro factor fundamental. Otro factor muy importante, ¿no? Sobre todo para el fortalecimiento de la salud pública en las comunidades más alejadas, ¿no? Fortalecer los comités de vigilancia comunitarios. Hay que fortalecerlos, ¿no? El famoso CBC. Y organismos internacionales, OMS, OPS y entidades de cooperación como USAID, por ejemplo, que aporta y brindan las tres un recurso muy interesante para fortalecer acciones a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, también la UNICEF también puede sumarse a este grupo tan importante, ¿no? El fondo, la FAO también para el tema nutricional. Hace unos días escuchaba a bueno, hace unas semanas, mejor dicho, escuchaba a un congresista, ¿no? Nuestros queridos padres de la patria, y uno de ellos decía, hay que retirarnos de la OMS, ¿no? Para medir, o bueno, con este tema ya muy Trump, ¿no? Muy Trump, que Trump ya se salió de la OMS, con este tema muy Trump, él también quiso copiar ese concepto y dijo, Perú también debe salirse de la OMS. Miren, así, siendo muy sinceros, y los que conocen un poco el tema de financiamiento, o sea, a Trump más bien, estar en la OMS les genera pérdidas, porque invierten mucho, casi 300 millones de soles o un poco más, para poder ser parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero en el caso de Perú, más bien Perú recibe, Perú tiene apoyo de la OMS, sobre todo en la zona selva. Y no solo de la OMS, ¿no? Sino también de otras entidades que cooperan directamente con OMS para poder fortalecer algunas actividades. Por ejemplo, en la zona selva tenemos mucho el tema del VIH, tenemos mucho el tema de tuberculosis, ahora polio. Entonces, al Perú salirse de la OMS no es un ahorro, al contrario, es una pérdida porque la misma OMS, OPS y otras entidades cooperantes de estos organismos invierten en nuestro país. No, no, no es como Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene el mayor inversión, ¿no? Hay que analizarlo más, ¿no? A veces los padres de la patria hablan, pero sin fundamentos de causa. Ahora, ¿cómo han evolucionado las políticas de salud en América Latina? La realidad de América Latina es una realidad muy parecida a cada una de ellas, ¿no? Nos ha tocado lamentablemente vivir gobiernos muy, muy duros, gobiernos muy complicados y muy extremistas, ¿no? Tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, eso ha dañado la salud pública y más aún en la época pandémica, en la época COVID, la salud pública se vio más dañada por el debilitamiento que hemos tenido o este punto muy débil que hemos tenido a nivel de infraestructura, a nivel de personal, a nivel financiero. Entonces, nuestras realidades son casi similares, ¿no? Como fase inicial, casi todas en los mismos años, en la década del 50, entre el 30 y el 50 del siglo pasado, comenzaron a crear sus primeros sistemas nacionales de salud,
con énfasis sobre todo en infraestructura hospitalaria. Los dos grandes hospitales o los dos últimos grandes hospitales complejos, mejor dicho, hospitalarios que se construyeron en nuestro país fue en 1956 durante el gobierno del general Odría, que se construye el Hospital del Empleado y el Hospital de la Policía. Luego no hemos tenido otros hospitales de esa magnitud. O sea, un Rebagliati actualmente, o sea, un hospital muy similar a Rebagliati no tenemos o un hospital muy similar al Almenara no tenemos, o sea, hablando a nivel nacional, ¿no? Por ahí Salud ha hecho un esfuerzo en La Libertad con el hospital de alta complejidad, pero no hay más, ¿no? O sea, no hay más. No se han desarrollado muchas acciones, pero más o menos todos están por esa misma época, ¿no? Luego hemos tenido ya casi en la década del 90 la descentralización de servicios sanitarios, ¿no? El Perú se demoró un poquito más, porque el Perú recién comenzó la descentralización en el año 2006 más o menos. Luego hemos tenido el periodo de expansión, 2009, por ahí el Perú, con la ley marco del aseguramiento universal en salud, porque hemos comenzado a ver la cobertura universal, la reducción de inequidades en salud, y para ello se requiere fortalecer el financiamiento en salud. Entonces, el AUS o la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud fue un punto muy grande para poder generar acciones dentro de este periodo de expansión para la cobertura universal. Aún tenemos algunas debilidades. Justo el día viernes nos mencionaron con mucha alegría que ya el 99,9%, o sea, imagínense, 99,9%. En julio del año pasado estábamos en 99,4%, pero hablando ya de marzo del 2025, el 99,9% de la población ya cuenta con un seguro, ya se encuentra debidamente asegurada. Entonces estamos o hemos avanzado bastante en materia de aseguramiento. Pero tomo las palabras de quien en su momento fue viceministro de prestaciones en el año 2023 exactamente, 24, el doctor Ciro Abel Mesta, que él dijo algo muy interesante, ¿no? Ya es hora de migrar del AUS al CUS, ¿no? Y es hora de migrar a la cobertura universal, y dentro de eso también están los aspectos prestacionales, fortalecer la prestación en salud, fortalecer, ¿no?, la infraestructura hospitalaria, la infraestructura del primer nivel, desarrollar estrategias para generar o para atraer mayor profesional, y sobre todo en las zonas más alejadas, ¿no? Ahí es donde tenemos mayor cantidad de problemas, en las zonas más alejadas, porque no contamos con especialistas, no contamos con profesionales especializados para poder atender a la población. Y la etapa contemporánea, ¿no? Integración ya con los determinantes sociales de la salud y el fortalecimiento de la atención primaria en salud. Y los determinantes sociales juegan un factor muy importante, ¿no? Juegan un factor muy duro, sobre todo en las comunidades originarias, en las comunidades nativas altoandinas y amazónicas. Ahora, ¿cómo es el sistema de salud, no? El sistema de salud en Perú también se juega de esa forma. Es un sistema público, ¿no? Que es financiado por impuestos, cobertura universal, donde tienes al CIS como principal financiador, pero también tienes un sector privado, donde tienes seguros donde las personas de manera voluntaria pueden acceder o pueden hacer pagos directos, ¿no? De repente no quieren tener un pago a través de un seguro, sino de manera directa se acercan al IPRES y hacen la atención. Y también tenemos un seguro mixto, ¿no? Se combina el financiamiento público y la participación privada, no se busca la eficiencia manteniendo la protección social. Por ejemplo, ¿dónde tenemos eso? En E-Salud. E-Salud tiene los APPs, las asociaciones públicas privadas, dentro de ellos el Guillermo Cailín de la Fuente en Villa El Salvador y el Barton Thompson en el Callao. Sé que ya también se va a aperturar pronto el de Chulucanas en Piura, y hay un convenio muy interesante que ha llegado al hospital militar, ¿no? O el ejército propiamente a través del sector privado para fortalecer su hospital también como tal, ¿no? Y es lo que les decía, el CUS, la cobertura universal de salud. Y dentro de lo que es el CUS viene la protección financiera como primer aspecto, ¿no? Evitar que gastos sanitarios lleven a la pobreza, ¿no? Esto elimina barreras económicas al acceso propiamente, ¿no? No hay que ver, o hay que buscar, mejor dicho, que la población pueda atenderse sin importar la capacidad adquisitiva de cada uno de ellos, sin importar los aspectos ya
propiamente financiero, ¿no? O sea, hay que darle la atención. Garantizar los servicios esenciales, como son los servicios de emergencia, por ejemplo, ¿no? Garantizar la atención a través de un médico. Y esto se quiso llegar a través del modelo RIS. El modelo RIS en su momento nos quiso dar esto, pero nuestro país es complejo para el modelo RIS. Nuestro país no va a llegar a un modelo RIS de una manera muy práctica. ¿Por qué? Por la diversidad geográfica, por la diversidad social y política que tiene nuestro país. No es sencillo implementar una RIS, y acá hablamos ya de la gobernanza sanitaria. Entonces la RIS nos hablaba de ese punto, ¿no? De los equipos multidisciplinares en salud, donde se debía contar por lo menos con un médico, dos enfermeras, una obstetra y dos técnicos de enfermería. Como mínimo, ¿podrías tener más? Sí, puedes tener más, pero lo mínimo era ello. Lamentablemente no se ha podido abordar o trabajar al 100% con el modelo RIS porque no se cuenta con los recursos humanos, ¿no? Sobre todo que quieran ir a las comunidades más alejadas. No es atractivo para el profesional de la salud irse a las comunidades más alejadas. Y yo entiendo esa situación, ¿ah? Yo llego a entenderlo. Porque obviamente, ¿no? Que tienes un profesional de salud donde va a un establecimiento donde no hay luz, donde no hay equipos, donde no hay materiales, entonces no se vuelve atractivo para el profesional hacer esa atención. Aparte que en la ciudad donde atiende no hay universidades, no hay centros de formación, entonces no pueden seguir creciendo desde el punto de vista del conocimiento y la tecnología. Entonces llego a entender eso. Y miren, la política, no, la política, no, el plan, este es plan. El Plan Nacional Multidisciplinar en Salud, el PNMS, hacia el 2030 también, hizo que quien lo desarrolló fue el presidente Vizcarra en su momento, nos dio una realidad muy cruda, ¿no? De los 7.340 establecimientos de primer nivel de atención, 4.000 eran 1-1. Entonces estábamos hablando que casi la mitad de establecimientos de salud, bueno, más de la mitad de establecimientos de salud en nuestro país, no cuentan con médico, no contaban con profesional médico. Entonces son realidades que nos llevan a pensar sobre este aspecto, ¿no? ¿Estamos garantizando los servicios esenciales? No. Y si no lo estamos haciendo, ok, ¿qué políticas implementamos para ello? Dentro de ese punto está volver atractivo el primer nivel de atención para los profesionales de la salud, ¿no? Y la población total, asegurar que nadie quede excluido y prioriza sobre todo grupos vulnerables, ¿no? El financiamiento, que esto ya lo vamos a ver en la segunda sesión, lo vamos a ver con mayor detalle, pero para tener en cuenta el financiamiento tiene dos tipos de fuente: fuente pública, que es a través de los impuestos, la seguridad social, y las fuentes privadas, que es por el gasto de bolsillo, los seguros privados, y la cooperación internacional también es un punto que debemos buscar, ¿no? Ver cooperantes, agencias cooperantes que nos puedan financiar. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima sesión, ¿no? Pero quise aperturarlo. ¿Por qué? Porque acá viene el otro aspecto, ¿no? El rol de las YAFAs en el financiamiento en salud propiamente, ¿no? Y acá tenemos primero, y cuando hablamos de YAFAs, no solamente hablamos de YAFAs públicas, sino también de YAFAs privadas. ¿Por qué? Porque el Estado crea las EPS. Pacífico, Rimac, Mafre, fueron creadas o se aperturó el mercado para ellos en el marco de una política pública que tuvo el presidente Fujimori durante la década del 90, que era desembalsar la seguridad social, porque los hospitales de la seguridad social están muy embalsados, hay muchos usuarios. Y no digo que esté mala, ojo, no digo que esté mal, solo que necesitaban de un soporte o un apoyo para poder seguir funcionando de una manera óptima. Entonces, las YAFAs cumplen un rol muy importante tanto en el sector público como en el sector privado porque se encargan de la administración financiera. Se encargan de gestionar los fondos para la cobertura sanitaria, ¿no? Se encargan de monitorear que esos fondos sean correctos y que se gasten de manera adecuada. Eso, por ejemplo, hacemos el CIS con nuestras supervisiones financieras, ¿no? Que afiliamos y recaudan también, tanto sector público como sector privado, porque también el sector público tiene también sus YAFAs afiliadoras y recaudadoras, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar modelos que sean más sostenibles en el largo del tiempo. Hacen compras estratégicas, contratan servicios a proveedores, ¿no? Hospitales, clínicas,
y negociamos precios y condiciones para optimizar recursos disponibles. Esto lo hacía, por ejemplo, en Fosmar. En el año 2020, 2019-2020 trabajé en la YAFAS de la Marina de Guerra del Perú y mi función justamente era esa. Yo era el encargado de contratos y convenios. Entonces me encargaba de ver este tema, los proveedores, negociar para que los recursos sean los adecuados y evaluar el perfil epidemiológico poblacional, ¿no? Desarrollando planes preventivos para reducir costos futuros. ¿Por qué? Porque también tenemos hoy por hoy una gran cantidad, porque es una gran cantidad de usuarios o de usuarios crónicos, usuarios con diabetes, asma, dislipidemia y hipertensión, nunca nos olvidemos de la hipertensión. Entonces tenemos una gran cantidad de usuarios, ¿no? Que están o que desarrollan acciones o que debemos desarrollar, mejor dicho, con ellos acciones que nos permitan, sobre todo, reducir el costo en salud. Acá, por ejemplo, yo les quiero contar como experiencia en Fosmar, nosotros intentamos, o bueno, intentamos, sí, porque no se pudo aplicar al 100% ya que vino pandemia, pero intentamos trabajar los exámenes preventivos oncológicos. ¿Para qué? Para evitar, ¿no? Sobre todo el gasto excesivo en pacientes como punto uno, como financiamiento y como punto dos, para evitar también que el paciente descubra su enfermedad en estadios ya más avanzados, lo cual podría dificultar el proceso de recuperación. Entonces, esas son las acciones como YAFAS. También hablemos de la gestión de recursos humanos como un punto de la política pública, ¿no? Proyectar las necesidades futuras. Y acá sí es importante que miremos la necesidad en base a la situación de embalse que tienen los hospitales, ¿no? Necesitamos contratar más especialistas, pero también necesitamos fortalecer el primer nivel de atención con médicos de familia, con médicos de salud comunitaria, ¿no? Con médicos que puedan desarrollar acciones generales también, ¿no? Actualizar competencias. Hoy por hoy también dentro de las competencias sanitarias está la tecnología en salud, entonces fortalecer los aspectos tecnológicos, una distribución equitativa según necesidad. Y ojo, que en salud nosotros no podemos hablar de igualdad, hablamos de equidad. ¿Por qué? Porque se le da a la población en base a la necesidad que puede existir. Y también la retención del talento, ¿no? Incentivos y condiciones laborales que permitan que el personal decida quedarse. Porque hoy tenemos que muchas personas no quieren quedarse, quieren irse, quieren migrar a otros tipos de entidades, ¿no? ¿Por qué? Por una mejora económica, por mejoras financieras, ¿no? Por mejoras también de infraestructura y tecnología. Y ahí justo lo que hablábamos, ¿no? La infraestructura y la tecnología sanitaria. Dentro de la infraestructura física necesitamos hospitales y centros de salud que estén diseñados con criterios de accesibilidad y eficiencia energética también, ¿no? Hospitales sostenibles. Si no me equivoco, creo que era en Cajamarca, me parece que en Cajamarca estaban construyendo una clínica sostenible, ¿no? Una clínica que pueda aportar y dar sostenibilidad, sobre todo en materia ambiental, ¿no? Con techos verdes, distribución eólica, una clínica muy interesante, ¿ah? Equipamiento médico, tecnología diagnóstica y terapéutica de vanguardia para mejorar la precisión y resultados clínicos. Hoy por hoy tenemos Da Vincis. Ya tenemos un Da Vinci en el Hospital 2 de Mayo. Parece que INEM va a adquirir otro Da Vinci, pero qué interesante sería tener a los Da Vinci uno en cada región, ¿no? Para los que no conocen qué es el Da Vinci es un dispositivo de cirugía robótica de alta precisión y de mínima complejidad. Eso nos ayuda a fortalecer los criterios de seguridad del paciente para evitar cualquier tipo de riesgo que pueda dañar la salud del usuario. Entonces ya tenemos un Da Vinci en el 2 de mayo, nos faltaría de repente en hospitales o institutos de alta complejidad y en regiones de manera específica, ¿no? Y quien empieza, miren, la importancia también del sector privado, porque muchas veces algunos no miran al sector privado o creen que el sector privado no ayuda o no genera acciones positivas. Quien trajo Da Vinci por primera vez al Perú fue el sector privado, fueron las clínicas. Entonces, con Da Vinci o con el sector privado se pudo trabajar bastante esos aspectos de fortalecimiento, ¿no? Luego tenemos los sistemas digitales, ¿no? Plataformas informáticas integradas.
historias clínicas electrónicas, qué importante, y que estén interconectadas, es salud, MINSA, el sector privado, ¿no? Para poder optimizar la gestión clínica. Hizo esto con altos criterios de seguridad también, ¿no? Seguridad adecuada. La ciberseguridad debe ser la mejor. Pero qué bonito sería, ¿no? Con a nivel de política que podamos tener interconectados todos los sistemas, sanidades, policía, salud, MINSA, privado, etcétera, 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 ¿no? Pero que todos puedan estar interconectados, sería algo muy importante. Y la atención primaria en salud, no nos olvidemos la APS, con sus cuatro criterios tan importantes, transversales para la gestión del primer nivel de atención, ¿no? Recordar que la atención primaria es el primer contacto, ya que es la puerta de entrada del sistema de salud. Y lo ideal sería que sean los llamados a resolver la mayor cantidad de problemas sanitarios. Luego, la continuidad como segundo criterio, segundo pilar de la atención primaria de la salud, ¿no? Que permite el seguimiento longitudinal del paciente, establece una relación de confianza entre todos los miembros del equipo sanitario. La integralidad para poder abordar dimensiones biopsicosociales, ¿no? Donde se puede incluir promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud. Y la coordinación, ¿no? Con diferentes niveles, primer, segundo, tercer nivel, intersectorial también, ¿no? Intersectorial e intergubernamental. ¿Para qué? Para que el paciente pueda recibir atención oportuna y adecuada. Luego tenemos la prevención y promoción aquí como punto de vista, ¿no? Evitar la aparición de enfermedades mediante la vacunación y educación sanitaria, pero ojo, ojo, como les decía hace unos minutos, en el marco de la teoría del valor, que significa el impacto, más no la medición solamente de indicadores. O sea, nosotros tenemos que ver el impacto que se está generando hacia la población. La prevención secundaria, detectar enfermedades en etapas tempranas mediante cribados poblacionales. La prevención terciaria también, que es un punto de vista muy importante cuando ya la enfermedad está, pero debemos evitar que las secuelas puedan generar mayor perjuicio, ¿no? Y la promoción de la salud para poder fomentar entornos saludables, espacios adecuados para la población. Punto interesante, la salud materno-infantil también. Si tenemos obstetras en la sala y si también tenemos profesionales de enfermería o de medicina que estén enfocados en la salud materna, debemos reducir, y esto es una política que debemos fortalecer, debemos reducir las muertes maternas. No podemos vivir en un país donde las mamás dando a luz mueren. Eso no es bueno, eso no es saludable. Eso nos da la lectura que no estamos haciendo bien un trabajo en el primer nivel de atención. Entonces debemos fortalecer la salud materno-infantil. Nuestras mamás no pueden morir dando a luz. No deberían morir dando a luz. No deberían. ¿Sí? Acá la cobertura prenatal, que las gestantes asistan a sus controles durante el embarazo y que sean, ¿no? permanentes, que sean, o se les dé un seguimiento, reducir la mortalidad materna, ¿no? Esto es parte de las políticas que debemos tener, desarrollar, fortalecer la lactancia materna exclusiva, por lo menos durante los 6 primeros meses de vida, sin ningún complemento, pero acá juegan varios factores, ¿no? Y uno de ellos son los factores laborales. Particularmente, miren, es una situación muy de repente de discrepancia interna que puedo tener. Hay un proyecto de ley que habla de la lactancia materna, o bueno, que diga lactancia materna, de la licencia por maternidad por 6 meses. O sea, que ya no sean, ahorita son 95 días, sino ampliarla para 6 meses, 180 días. Particularmente, si yo lo veo como profesional sanitario, si lo veo como un profesional de salud, digo, ok, que el Congreso la apruebe. ¿Por qué? Porque así fortaleceríamos la lactancia materna exclusiva durante esos 6 primeros meses de vida. Pero si lo veo desde el punto de vista del gestor, no es conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos un personal que 6 meses no va a estar en oficina. Es complejo. Luego, ¿quién cubre esas acciones o esas atenciones? Y el proyecto también habla de que después de esos 6 meses, hasta los 18 meses de vida del menor, la persona puede desarrollar trabajo remoto. O sea, no va a estar en oficina, sino que desarrolle trabajo remoto para fortalecer la unidad familiar. Entonces, como le digo, como profesional sanitario, digo, uy, qué genial, ¿no? La mamá
pueda estar cerca, no le encarga el cuidado del menor a un tercero, ¿no? Así por más que sea la abuela, el abuelo, pero es un tercero que no va a dar el cuidado de una manera muy similar a la de la mamá. Pero desde el punto de vista laboral sí es complejo, porque tienes un personal que no va a estar casi un año y medio. Porque ya, los 6 primeros meses, y luego, pero va a estar trabajo remoto. Los que han hecho trabajo remoto saben muy bien eso. El trabajo remoto no llega a ser 100% efectivo, no llega a ser 100% óptimo. Entonces es complejo, hay una complejidad. ¿Y hacia dónde se va este punto? Que puede generar aspectos discriminatorios hacia el personal femenino en etapa reproductiva, porque las empresas van a pensarla, ¿no? Porque van a decir, oye, voy a contratar a alguien que está en etapa reproductiva y en unos meses me va a abandonar, se va a ir de la oficina. Entonces es un análisis muy detallado que hay que hacer, ¿no? No es algo ¿no? De repente tan político, sino más técnico que hay que analizar ahí. La inmunización también dentro de la parte de salud materno-infantil, ¿no? Esquema de vacunación recomendado en menores de 1 año. Otro punto, las SNT, las enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos un gran aumento, sobre todo obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias y el cáncer. Tenemos un gran aumento de estos casos que debemos trabajar desde el punto de vista de la prevención y la promoción. No sirve hacerlo desde la parte recuperativa porque ya puedes tomar un paciente en los últimos estadios. Necesitamos desde la parte preventiva promocional, pero con una sensibilización muy grande. Y acá haces el llamado al primer nivel de atención. El primer nivel de atención es promoción y prevención puro. Lamentablemente se está convirtiendo en nivel cuasi recuperativos. Están trabajando una mirada cuasi recuperativa, pero no, o sea, es prevención y promoción, ahí hay que fortalecer, ¿no? Y de las enfermedades transmisibles y emergentes también, la vigilancia epidemiológica tan importante, ¿no? Ver los sistemas de detección temprana de brotes, disculpen, ¿no? Monitorear patrones de enfermedades infecciosas de manera continua, generar una respuesta rápida, ¿no? Con equipos de intervención que sean inmediatos para contener la propagación, sobre todo en las fases iniciales. Justo, y miren, la causalidad, ¿no? Nos toca este tema y hablar un poco sobre este punto de una respuesta rápida a 1 año de iniciar la inmovilización social obligatoria, voluntaria, es decir, obligatoria que decretó el gobierno del presidente Vizcarra hace 5 años, ¿no? La famosa cuarentena. Entonces, esto de aquí, particularmente, eh, ¿no? Nos lleva a la reflexión, porque en realidad en el 2020 no tuvimos estrategias de intervención inmediata. Y esto llego a entender por la mala decisión política más que técnica, porque conozco muchas personas en el ministerio, muy buenos técnicamente, muy buenos, pero lamentablemente por más bueno que uno pueda hacer, eh, tenemos una problemática, ¿no? Los decisores, los que toman decisiones. Y en esa época no teníamos una ministra que tomara decisiones correctas, más bien cerró el primer nivel de atención, los que trabajan en el MINSA deben recordar eso porque venía de otra escuela, venía desde una mirada muy marcial, había sido coronel de la policía y con todo el respeto, también tengo compañeras de promoción que son asimiladas a la policía y no digo que esté mal, solo que la mirada desde las sanidades es diferente a la mirada de la salud pública. Y les dice alguien que ha trabajado en Fosmar y que ha trabajado en Salud Pol. Entonces la mirada de la sanidad es totalmente distinta, a diferencia de la mirada que tiene la salud pública como tal, ¿no? Como le digo, no digo que sea malo ser asimilados, pero tampoco no están bajo el enfoque de la salud pública como tal, ¿no? Y los resultados se vieron en ese año. La inmunización, ¿no? Vacunación masiva contra patógenos, crear barreras de protección colectiva y la cooperación internacional también es importante para compartir información y recursos esenciales. He visto que la Oficina de Cooperación Internacional se ha fortalecido bastante en el ministerio, me gusta un montón, desde la gestión del doctor Tejada y ahora con el doctor Yasef, veo una oficina de cooperación muy dura, una oficina de cooperación muy interesante,
que está trabajando con aliados estratégicos y que esperamos, porque tampoco, y eso tengan en cuenta, ¿no? Porque a veces nosotros queremos que los resultados en la gestión sean ya, ¿no? Sean inmediatos, sean para mañana. La gestión toma su tiempo y como una vez un profesional una vez mencionó en la gestión pública, trabajamos para dar resultados a otros y esa es realidad, ¿no? O sea, lo que hoy podemos hacer hoy en una situación, de repente nosotros no vemos los frutos, van a ver las otras personas, pero sí hay que trabajar pensando a futuro, no solamente lo que nosotros podamos lograr, ¿no? Salud mental. Quiero acá darle una mención muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos trabajar los aspectos de salud mental, fortalezcan las áreas de psicología, trabajemos con los mentales comunitarios, la prevención de la salud mental, de los problemas de salud mental. Hoy ya no es un estigma trabajar con psicólogos. Antes de repente decían, ah, van al psicólogo los que están enfermos o los que están locos. No, el psicólogo es muy importante para todos, todos debemos contar con un psicólogo para poder tener, ¿no? Para poder manejar aspectos preventivos, hacer programas comunitarios, ¿no? Iniciativas de prevención y apoyo en entornos locales, ¿no? Involucrar familias y redes sociales en el proceso de recuperación y la formación de personal sanitario, sobre todo en detección y manejo de trastornos mentales para poder derivar de manera correcta y adecuada. Y acá vienen los determinantes sociales, ¿no? Los factores educativos, vivienda, empleo y medio ambiente. ¿Y qué tan duro es trabajar con los determinantes sociales, sobre todo asociarlos al campo de la salud? ¿Por qué? Porque no vivimos en una sociedad debidamente educada, lamentablemente. Una vez un estudiante, cuando trabajaba en pregrado, me dijo, no, profesor, ¿por qué en los colegios de mayor pago tienen kioscos más saludables que en los colegios donde no se pagan como los públicos? Y viene el factor educacional, ¿no? O sea, las personas desde el punto de vista educativo no sabemos comer, no se come de manera correcta o adecuada. Y esto viene desde el punto de vista educativo, ¿no? Desde el factor educación. Este estudiante me hizo ver ese punto, ¿ah? Nosotros debemos educar a la población para que tome decisiones adecuadas respecto a la alimentación de sus menores, que cuenten con viviendas óptimas, ¿no? Cuenten con viviendas que sean correctas, con un factor de empleo, un trabajo digno, no un trabajo de una manera incorrecta o inadecuada, ¿no? Un trabajo digno, ¿no? Y que le pueda generar sobre todo estabilidad a a la persona y un medio ambiente ordenado, seguro, ¿no? Con la mínima exposición a contaminantes. Y ahí viene la equidad sanitaria, ¿no? El acceso geográfico, programas de extensión para comunidades remotas, eliminar barreras de distancia mediante unidades móviles. Y ahí viene el segundo video que quería mostrarles antes de terminar, pero no lo vamos a ver completo, lo vamos a ver por unas partes nada más. La pertinencia cultural, ¿no? Los servicios adaptados a diversidades étnicas y lingüísticas, la interculturalidad. Hay que fortalecer la interculturalidad, colegas, ¿sí? El respeto a la cosmovisión y prácticas tradicionales y la atención inclusiva, ¿no? Adaptación para personas con discapacidad e eliminar la discriminación por edad, género o condición socioeconómica. Voy a dejar de compartir, denme un segundo. Un segundo, para poder proyectarles ese video. Lo tengo por acá. Acá está. Acá está. Este es el video que les hacía mención y que nos habla de interculturalidad y sobre todo de estos aspectos de los determinantes sociales y los accesos geográficos. Vamos a verlo una parte, no vamos a verlo completo, más hasta la entrevista nada más con el papá. Hasta ahí nomás vamos a verlo. Lo dejo con el video.
Disculpen, el audio no está funcionando muy bien. Denme un segundito, por favor. Voy a volver a compartir porque el audio no me está ayudando mucho con el video. Si no, les paso el enlace igual para que lo vean, ¿sí? Voy a volver a ver el video. Voy a volver a ponerlo. Ahora sí. Ahora sí, ponemos el video. A bordo de un helicóptero del ejército peruano llegó un equipo de salud acompañando al señor Luis Casimiro Huipio, padre de la paciente Susan Xiomara Casimiro Sumat, de 10 años de edad. Lo trasladaron vía aérea tras las coordinaciones realizadas con el Seguro Integral de Salud y Ministerio de Cultura, quienes brindaron el apoyo en todo momento. Los trámites se realizaron porque la niña presentaba gran dolor y no podía caminar. Esto la mantenía postrada por bastantes días. Es por ello que un equipo de salud del hospital de Bagua llegaron con la ambulancia del SAMU para el traslado necesario desde la base militar de El Milagro hasta el hospital Gustavo Lanata Luján, donde se dio las primeras atenciones. El mencionado traslado se realiza luego de los exámenes realizados por el responsable de la institución prestadora de servicios de salud IPES de la comunidad de Uracusa en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Es diagnosticada con tumor de muslo derecho, tumor al parecer que sería maligno de la pierna y desnutrición, por lo que fue evacuada de emergencia hasta la base del Milagro, luego trasladada en una ambulancia del SAMU al hospital Gustavo Lanata Luján de Bagua para ser atendida. El personal de salud en todo momento estuvo monitoreando a la paciente y a los padres de familia, los mismos que fueron evacuados en este helicóptero. Fue el mismo padre de familia, Luis Casimiro, quien tomó en brazos a la paciente y lo descendió desde el helicóptero, donde se realizaban un chequeo médico para estabilizar la salud mientras dure el traslado desde el helicóptero hasta la ambulancia, luego al hospital Gustavo Lanata Luján. En declaraciones a este medio, Luis Casimiro Huipio señaló lo siguiente. Sí, está delicada, sí. ¿Qué es lo que tiene su hijo? Bueno, la verdad lo que no sabemos es lo que queremos detectar en el hospital, por eso no sabemos, la verdad, está inflamado nada más. ¿Te ha brindado apoyo el ejército? También aquí están el CIS. Sí, gracias a ellos también, que todo el apoyo que me están brindando, ¿no? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura también, agradezco también al Ministerio de Agricultura también por el apoyo que me están brindando, gracias. ¿Desde qué lugar viene? Desde Uracusa, desde Uracusa. ¿Tu hijito está con dolores en la pierna? Sí, sí, con dolor en la pierna, sí. En la ¿Qué parte. necesitan ustedes? Lo que necesitamos es el apoyo de todo lo que se puede hacer lo más pronto y aparte de eso,
que salga todas las cosas bien como debe ser, que no haya alguna inconveniencia sobre de mi hija y tanto como para mí también. ¿Cuánto tiempo tu hijita sufriendo con esta enfermedad? Ya va a los 10 meses. 10 meses. Sí, 9 meses ya va a los 10 meses, sí. No han encontrado medicamento, ¿no? Para la enfermedad. Bueno, eso por esta zona no hemos podido encontrar, pero eso es lo que queremos determinar, ¿no? Qué es lo que la ciencia médica detecta, ¿no? Y bueno, a base de esto hay muchas cosas que detallar, pero eso por el momento todavía no detallo. Pero en caso, si hay alguna inconveniencia, se detallará eso. ¿Cuántos añitos tiene tu hijita? 10 añitos. 10 años, ¿no? ¿Has venido solo tú? O con- No, yo y mi esposa. Sí, yo y mi esposa y mi hijita. Bueno, ya les van a recibir aquí en el hospital, ¿eh? Sí, sí. Gracias. El personal de salud a bordo del ambulancia. Ya, como les decía, vamos a quedar hasta ese punto para que la hora no nos gane y poder desarrollar algunas preguntas que puedan tener. Pero esta intervención propiamente va sobre ese punto, ¿no? La pertinencia cultural. ¿Por qué? Primero, acceso geográfico. Se logró llevar a la menor, les comentaba al inicio de la sesión, se logró llevar a la menor desde una comunidad, que en este caso era la comunidad nativa de Uracusa. Entonces, hay que buscar esas posibilidades de llegar a las comunidades más alejadas, porque este es un caso que fue identificado de una manera muy casual. O sea, no hubo un seguimiento al paciente, hubo un médico rural que va por la zona, ve este caso y se comunica con nosotros. Y miren, era una niña que tenía 10 meses la enfermedad, 10 meses con osteosarcoma. Y ahí viene el otro punto, la pertinencia cultural. ¿Por qué? Porque si escuchamos o hemos escuchado lo que el Papa mencionaba o decía, este, sobre las dificultades y los inconvenientes que puedan existir en su comunidad, si una persona regresaba con un miembro amputado era sinónimo de maldición. Y ellos tenían la indicación del APU que no regresen que las niñas no podían amputarle la pierna, porque si no, no iban a llegar o no iban a regresar a la comunidad. Entonces, ahí viene la pertinencia cultural. Son acciones que de alguna u otra forma también afectan la decisión de los sanitarios, ¿no? El acceso a medicamentos, otro punto interesante, mis estimados, estimadas. Este año tenemos algo muy importante. Senares, que es quien hace las compras nacionales de medicamentos, ha comprometido a desarrollar los procesos logísticos de una manera muy oportuna. Eso es algo bueno, eso es algo que nos está generando una mirada muy positiva de lo que puede pasar en el sistema de salud, porque nuestros hospitales van a estar abastecidos. Entonces, Senares se ha comprometido a ello. Creo que en estos días se están haciendo una intervención con las diferentes regiones. Entonces, va a haber una mirada muy fresca en ese punto y va a ser muy interesante, muy importante ello, ¿no? La calidad y la seguridad y la atención en salud. No nos olvidemos de los aspectos del sistema de gestión de la calidad. Fortalezcamos el sistema de gestión de la calidad como tal. Busquemos acciones con estándares técnicos que sean adecuados, ¿no? Que sean correctos. Tenemos un sistema de gestión de la calidad. Tenemos el ISO 7101-2023. Tenemos los estándares de la Joint Commission International. Entonces, hay criterios para analizar y para poder ver qué más podemos hacer. A nivel de acreditación tenemos la norma peruana, tenemos la norma técnica de acreditación en salud. Nosotros necesitamos que nuestros hospitales comiencen a acreditar así. Solamente 2 hospitales a nivel nacional están acreditados con la norma peruana. Entonces fortalezcamos ello, ¿no? Generamos un monitoreo continuo, evaluación de indicadores que sean correctos, que sean adecuados. No nos olvidemos de los eventos adversos. Reportemos eventos adversos. Reportemos los eventos centinela. No solamente es no hay que creer que, no, pues es algo malo, es algo negativo, me van a llamar la atención. No, hay que reportarlo. Si no los reportamos, ¿cómo nosotros podemos definir que estamos haciendo las cosas bien? Si no, para el sistema todo está perfecto. Y ojo, eso es un error, ¿ah? Eso es un error que tenemos. O sea, no podemos hacer creer que todo es perfecto cuando tenemos nosotros mismos falencias. Entonces, si hay eventos adversos, hay que reportarlos. Si hay eventos centinelas, hay que reportarlos para poder fortalecer. Y una mejora permanente, la mejora continua, ciclo de Deming, el PHEA, ¿no? El ciclo de mejora continua. Podemos implementar también acciones basadas en la mejora como tal, ¿no? Sistemas de información óptimos, ¿no?
con recolección de datos adecuados desde el punto de vista clínico, epidemiológico, administrativo, con un análisis correcto estadístico. Hoy utilizan bastante, por ejemplo, para el tema analítico el Minitab como una herramienta de análisis, ¿no? Como una herramienta también que nos permita obtener resultados. La definición o la difusión, disculpen, estratégica, ¿no? De cada una de las acciones que hemos podido identificar y analizar. No ocultemos, no escapemos con el tema de la información. La información es buena que la población sepa, que la población entienda qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. No ocultemos la información a la población, ¿sí? Parte de las políticas públicas, ¿no? Que la población esté enterada de lo que esté pasando, ¿no? Un sistema transparente. La telemedicina, y esto es fundamental, fundamental, de verdad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos o podemos cerrar algunas brechas en salud gracias a la telemedicina o la telesalud. Entonces, necesitamos fortalecerlos también a nivel de establecimientos, sobre todo en las zonas rurales. Hace unos días escuchaba a un profesional que decía, el gobierno puede comprar Starlink, no necesariamente con Starlink, ¿no? Sino comencemos a ver sobre todo, trabajemos con los pilotos del 2.2 y el 2.1, trabajemos con ellos como pilotos para que ellos puedan tener, ¿no? Los insumos adecuados para poder, brindarle atención a través de la telesalud. Hay que generar telesalud, ¿no? Comencemos con ellos como pilotos, con un 2.2, con un 2.1. Miremos las historias clínicas electrónicas, miremos la inteligencia artificial. No hay que correrle a la inteligencia artificial, miremos la inteligencia artificial como medio de apoyo, ¿no? Para poder tener diagnósticos más certeros, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a volver a compartir aquí, disculpen, acá. Voy a poner acá, este es el video que estábamos viendo, ¿no? Este, inteligencia artificial. A ver, denme un segundo que no llego a ver bien acá. Ahora sí. Inteligencia artificial y caso Oncología Chile. Miren acá, por ejemplo, como Chile, LinkedIn. Esto lo vi en LinkedIn. Acá está. Como Chile ya está trabajando la inteligencia artificial como una herramienta para combatir el cáncer. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a ver aquí propiamente, ¿no? ¿Dónde están? Acá. Acá está. En el Hospital Barros Lucos adquirieron 5 torres de endoscopía con inteligencia artificial que permiten durante la realización de colonoscopías detectar y ubicar con precisión lesiones que tienen una alta probabilidad de producir cáncer. Miren, ¿ah? Cuenta Sergio Rubel Cohen, jefe del centro endoscópico del hospital. De esta forma dice, a la alta resolución de la imagen y a la cromoscopía electrónica se suma la IA con la cual las torres endoscópicas emiten una alerta en las pantallas, sugiriendo al personal tratante si corresponden a lesiones hiperplásicas o neoplásicas benignas o malignas. Entonces, miren la importancia, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Adicional a ello, también que en Chile lo están utilizando para generar diagnósticos más precisos, pero a manera de apoyo, más no como diagnóstico final. Ya depende del criterio clínico del oncólogo, del especialista para ello, ¿no? Entonces, miren, miren esa importancia de lo que hoy trabajamos o de lo que hoy se puede trabajar con inteligencia artificial. Es más, por ejemplo, yo uso inteligencia artificial siempre. Esta PPT ha sido modelada con inteligencia artificial, ha sido proyectada, ¿no? En base a algunos criterios, ¿no? Teóricos que he podido desarrollar, ¿no? De fortalecer para que sea más atractiva a la vista con inteligencia artificial. Entonces la IA nos ayuda a nivel educativo, a niveles de salud, a nivel gubernamental. No hay que correrle la inteligencia artificial. Usemos inteligencia artificial de una manera correcta, ¿no?
Participación social en salud, desarrollar también la participación de las personas a través de una información correcta, dándole información comprensible al usuario. Hay algunos que se gusta tecnificarse cuando hablan con las personas, ¿no? A las personas, al usuario, hay que hablarle en sencillo, ¿no? Generando sobre todo acciones que permitan la identificación de mejoras que puedan recibir, ¿no? También consultas, autoridades solicitan opiniones sobre políticas propuestas, ¿no? Hacia la ciudadanía. Por ejemplo, hay proyectos que salen que también permiten la consulta a la ciudadanía, colaboración siempre entre las instituciones y la comunidad y con eso fortalecer la gobernanza sanitaria como un punto de apoyo y el empoderamiento, ¿no? La comunidad debe tomar decisiones sobre las prioridades sanitarias que puedan existir. Y eso es lo que le decía, ¿no? La gobernanza sanitaria, la gobernanza en salud. La transparencia, decisiones que sean visibles y accesibles para los ciudadanos. Incluye publicación de criterios, procesos y resultados que puedan existir. La rendición de cuentas, todos los funcionarios, todos, absolutamente todos los funcionarios, tenemos la obligación de rendir cuentas por nuestras acciones y nuestros resultados, pues esto es parte del mecanismo de control. La participación inclusiva, ¿no? Involucrar a todos los sectores, a todos los actores sociales, ¿no? Principalmente aquellos que pueden ser tradicionalmente marginados, como es las poblaciones indígenas, las poblaciones originarias, que regularmente no se les hace consulta sobre las mejoras sanitarias. Y una capacidad de respuesta ágil a las necesidades emergentes, ¿no? Para minimizar la burocracia innecesaria que retrasa soluciones. Conversaba con un amigo, también director en otra entidad, y él me decía, a veces quieren que hagamos 3, 4, 5 informes por cada acción que desarrollemos y no debemos burocratizar el sistema de salud. Yo particularmente soy de los que están, estoy en el sector público ya un poco más de 5 años, de los 12 años de vida profesional. Me he dedicado a todo entre el sector público y el sector privado. Y la verdad, burocratizar el sector público es un error, ¿no? O sea, generar tantas barreras burocráticas que hay que hacer informe para A, informe para B, informe para C. Yo sé que como me dicen algunos compañeros, ¿no? Si no está escrito, no existe. Pero ¿dónde viene el criterio profesional, ¿no? ¿Dónde viene la agilidad para desarrollar y resolver problemas? A veces unos quieren que recién llegue el informe para ponerse a pensar qué problemas van a solucionar. Y no es así. Entonces necesitamos capacidad de respuesta rápida, hay que ser ágiles. Utilicemos los Scrum, el Design Thinking, utilicemos las metodologías ágiles, la innovación tecnológica. Ahí viene la parte de la política pública. Servir está metido en eso, ¿ah? El año pasado, sí, el año pasado recibí una capacitación de Servir sobre metodologías ágiles y Scrum. Entonces, por ahí viene también la mirada de Servir, ¿no? Para poder trabajar políticas públicas de una manera más ágil, de una manera así, más rápida, soluciones inmediatas. Eso es lo que queremos. Y la descentralización, ¿no? Descentralización, pero adecuada, correcta, no una descentralización técnica, no política. Nuestro sistema de salud no puede estar politizado, nuestro sistema de salud debe más bien estar tecnificado. La cooperación internacional también, ¿no? Trabajar la cooperación internacional, como le decía, he visto que el MINSA desde este último año se ha fortalecido muy duro en el tema de cooperación internacional. Esperemos que siga así. Tenemos elementos, tenemos herramientas para trabajar cooperación de una manera muy ágil. Y la evaluación de políticas y programas de salud, ¿no? Planificación evaluativa para definir objetivos, indicadores y metodologías, establecer líneas bases para comparaciones futuras, ¿no? Siempre recuerden que debemos dejar legado para próximas generaciones y que puedan implementar mejores programas, recolección de evidencia, obtención sistemática de datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Utilizar diversas fuentes para la triangulación informativa, un análisis integral, ¿no? Interpretación contextualizada de resultados, identifica factores facilitadores y obstaculizadores que puedan existir en todo tipo de gestión. No todo es perfecto, recuerden eso, todo es perfectible y no todos van a de repente tener la misma mirada de apoyo y de soporte, ¿no? Y una aplicación práctica para implementar mejoras basadas en hallazgos y difundir lecciones aprendidas. Gestión de crisis también ante situaciones complicadas, ¿no? Un desarrollo anticipado de planes y capacidades, la preparación, detección temprana a través de un buen sistema de vigilancia, respuesta coordinada entre los tres niveles de gobierno. Acá es el trabajo intergubernamental e intersectorial, siempre debemos trabajar desde ese enfoque.
y una recuperación sostenible de lo que podamos desarrollar, ¿no? Regular el sector privado también en salud desde un punto de vista normativo, ¿no? Para que pueda ser soporte del sector público, generar un control correcto y adecuado en precios y el Estado puede intervenir, ojo, en crisis, en situaciones de emergencia. El sector salud es uno de los sectores que se puede intervenir a nivel estatal y desarrollar la vigilancia sanitaria. Y esto es fundamental, ¿no? La innovación y las políticas públicas, desarrollar modelos disruptivos, soluciones no convencionales para llegar a la población, ¿no? Hay que incorporar tecnologías que estén emergiendo, sobre todo adaptarlas a los contextos locales, desarrollar capacidad de co-creación, trabajar desde una perspectiva multidisciplinar. No todo es desde una sola profesión, ¿ah? No solamente, solamente los médicos, solamente los enfermeros, solamente los obstetras, no, hay que mirarlo multidisciplinariamente. Trabajemos con todos los perfiles profesionales posibles para poder tener una mirada más panorámica. La implementación progresiva de todo lo que hagamos, trabajemos con pilotos. Ojo, no es bueno implementar todo al 100%, siempre pilotos. ¿Para qué? Para ver cómo va el funcionamiento, cómo se está desarrollando y evitar acciones que puedan ser perjudiciales, ¿no? Formar a nuestros recursos humanos en salud pública también es una política que necesitamos fortalecer. Trabajar la ley de la carrera pública sanitaria. Eso es una ley que está en despacho desde hace mucho tiempo, ¿ah? La ley de la carrera pública sanitaria para volver más atractivo el primer nivel de atención. Y los aspectos comunicacionales, saber comunicarnos con la población, desarrollar comunicaciones adecuadas, óptimas, ¿no? Fortalecer el aspecto interpersonal, que el personal de salud sepa hablar, que el personal de salud sepa dialogar, que no asuma que son los dueños de la verdad. Ojo ahí, hay que generar confianza en la persona, hay que generar confianza en la población para que la población nos vea diferente, para que la población pueda comprender también lo que nosotros necesitamos y miramos, ¿sí? Y la intersectorialidad, ¿por qué? Porque no todo lo hace el sector salud, sobre todo hay aspectos que trabajamos de la mano con el MIDIS, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Cultura, ¿no? Por las diferentes acciones que compartimos. Por ejemplo, miren, les voy a poner no sé si lo tengo por aquí, denme un segundito para dejar de compartir antes de que se nos acabe la sesión. A ver, vamos a ver si lo tengo abierto. Sí, lo tengo abierto. Miren, por ejemplo, acción tan bonita que hemos desarrollado con el programa País. Acá en Puno, donde estoy en la actualidad. Ahí está. Gracias al trabajo articulado del equipo de salud a bordo del buque Plataforma Itinerante de Acción Social, PIAS, un bebé llegó al mundo en óptimas condiciones y fue afiliada inmediatamente al SIS, garantizando la cobertura integral de todas sus atenciones de salud desde sus primeros momentos de vida. Miren lo bonito de esto. ¿Por qué? Porque este bebé está en una comunidad nativa, está en una comunidad alejada. Gracias al buque del programa País, gracias a la PIAS, Lago Titicaca, gracias a la Marina de Guerra del Perú, porque ellos son los que manejan estos buques, a la Dirección Regional de Salud y a las diferentes entidades que se han podido desarrollar. Ahí está nuestro compañero Elder, que está en este barco por 40 días, está navegando él para llegar a las comunidades más alejadas. Hoy podemos tener un nuevo afiliado al CIS. Hoy tenemos una nueva persona afiliada al CIS. Ahí está la Marina de Guerra, la DIRESA, todos trabajando en conjunto. ¿Por qué? Porque esto es intersectorialidad. Miren acá, una otra publicación también de acá de Puno. Lograr un traslado aéreo de una bebita de 7 meses. Entonces, esto es la intersectorialidad que les hablábamos, el trabajo intersectorial que nosotros desarrollamos y que debemos fortalecer dentro de los criterios de las políticas públicas, ¿sí? No solamente sector salud, o sea, en salud trabajan todos, todos deben de estar involucrados. Y no nos olvidemos, la Agenda 2030. Nuestra ODS es el número 3, salud y bienestar.
Hay que hacer todos los esfuerzos para llegar a ese cumplimiento y poder mirar con muy, muy, muy buen ánimo lo que se viene a futuro, ¿no? Con el uso de la IA, la sostenibilidad ambiental, ¿no? Con todo ello y sobre todo trabajarlo desde el punto de vista del enfoque integral, ¿sí? Abordando los determinantes sociales, trabajando esa intersectorialidad, ese aspecto intergubernamental, con gobernanza sanitaria, con participación comunitaria, desarrollar acciones que te permitan tener un contexto científico fuerte, ¿no? Que todo sea sostenible en el tiempo. Ya vamos a hablar en la sesión 2 sobre el financiamiento y la gestión operacional, pero no nos olvidemos de esto y con este punto quiero terminar para ir a la ronda de preguntas. La equidad como principio, ¿sí? La equidad como principio. Disculpen. Esto lo voy a resaltar porque creo que esto es algo que debemos seguir fortaleciendo. Los criterios de equidad. Darle a las personas lo que realmente necesita. Dar valor. Valor público es lo que nosotros necesitamos en la actualidad. Bien, mis estimados, mis estimadas, muchas gracias por su gentil participación en esta sesión. Vamos a dar estos 8 minutos que nos quedan de tiempo para absorber un par de preguntas que estoy seguro pues están haciendo a través de las plataformas, a través del Facebook, del aula virtual o también a través del mismo Zoom si desean. Con todo el gusto del mundo, para eso estamos, para seguir fortaleciendo conocimientos, seguir fortaleciendo a nuestros profesionales de la salud. Vamos a dar este espacio para preguntas. Le doy pase a la organización. Por ahí si de repente hay preguntas en las diversas plataformas para poder absorberlas en estos momentos. A ver, ahí no hay preguntas. He avanzado para poder tener este espacio. Hay consultas, hay dudas. ¿Qué dicen nuestros compañeros? A ver, mientras se van animando, ahí va a hacer consultas, a hacer preguntas que puedan existir o que puedan haber, simplemente para poder hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en la próxima sesión, todo lo relacionado a la gestión del financiamiento, por eso les pido por favor que estén muy atentos, se conecten de una manera oportuna, porque en realidad son dos temas que vamos a tocar, la gestión operacional y la gestión del financiamiento. Pero ¿por qué les hablo principalmente de la gestión del financiamiento? Parte de la experiencia que he podido recabar durante los últimos 10 años, pero también porque muchas veces no llegamos a comprender o no llegamos a ver la gestión en salud, ¿no? Desde la perspectiva del financiera, ¿no? A veces creemos que todo es o se asume que todo es muy rápido, que todo es que todo tiene que ser inmediato. Y muchos de los, sobre todo en el sector público, muchos de los puntos de repente congestión que tenemos para la ejecución en los aspectos financieros, porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo para poder ejecutar, ¿no? Presupuesto. Hay criterios, por ejemplo, DIT, que es uno de los criterios más fuertes que tienen los establecimientos de salud, que son donaciones y transferencias a través del SIS, tiene algunas directivas que pueden generar de repente barreras para algunos en los aspectos de ejecución. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar durante estas sesiones de financiamiento para comprender cómo se debe ejecutar, para comprender por dónde vienen los recursos y para tener una mirada más clara, ¿no? Principalmente en este campo de la gestión de en salud, la salud pública como tal, debemos tener claro hacia dónde va o cómo se generan los presupuestos. Entonces, yo los invito, por favor, que la próxima sesión ya la organización les va a brindar el horario y el día exacto que nos vamos a reunir, pero para que puedan estar atentos, para que podamos compartir.
y poder terminar con mucha satisfacción este módulo, ¿sí? Les voy adelantando eso y ahí vuelvo a hacer la pregunta. No sé si hay alguna consulta, duda por alguna de las plataformas para poder absolverlas. Sí, a ver. Hay una pregunta, a ver, nos ¿Mm? menciona, bueno, respecto al financiamiento, sino porque ha Ujú. hecho una pregunta extensa. Respecto, es un caso que pone, bueno, lo voy a leer como tal, bueno, es largo, indica qué pasa cuando las plazas que se lanzan a concurso público no son cubiertas. El presupuesto destinado para dichas plazas, en caso de no se cubran, es bloqueado, cerrado, o bueno, no se entiende bien la pregunta, pero imagino que se refiere a la pregunta de las- A ¿me ver, escucha? sí, para entender en ese punto. Ajá. Ujú. eh, Cuando a nivel de Estado envían los presupuestos, ya antes, mejor dicho, de poder definir hacia dónde iría cada una de las acciones, las unidades ejecutoras deben desarrollar una programación, ¿sí? Y esta programación tiene que estar acorde a un plan ya establecido. Cuando llega el presupuesto, el dinero va a ciertos clasificadores, ¿no? Y estos clasificadores tienen específicas. Entonces, por ejemplo, recursos humanos, que es uno de los puntos que se menciona. ¿Qué sucede cuando el personal o cuando se convoca a concurso y no se gana la plaza? ¿Se pierde ese presupuesto? No, no se pierde el presupuesto. ¿Por qué? Porque ya es un presupuesto que está definido hacia un clasificador, que ya ha sido proyectado, que ya ha sido programado. O sea, es un dinero que va a estar ahí. Supongamos que en el mes de marzo se convoca la plaza, pero no se gana o no hay o queda desierta, se puede volver a convocar en el mes de abril, se puede volver a convocar en el mes de mayo, según los procesos internos de la unidad ejecutora. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en ese punto si llega el mes de diciembre y no se llega a la plaza, no se llega a tener un ganador? Ahí sí hablamos que el dinero puede revertirse al Estado, pero la reversión todavía es en el mes de diciembre. Entonces, previo a ello, se pueden hacer las convocatorias hasta que se pueda cubrir la plaza como tal. ¿Correcto? Bueno, sí parece que esa era la pregunta que Ujú. mencionaba. Bueno, por acá, respecto al otro, el financiamiento respecto a la alocación por servicios es parte del Estado o por parte de una unidad ejecutora. Bueno, lo que pregunta. Igual tengan en cuenta, el dinero de un ejecutor es un dinero del Estado. Entonces, el Estado es quien define el presupuesto a través de diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, el SIS tiene un presupuesto para locación de servicios, que son para las unidades de seguro y ahora también para personal asistencial. Pero la locación de servicios no debería ser un permanente, ¿no? Se entiende y eso es muy buena la pregunta, porque también hay que verlo en gestión operacional. Estoy tomando la nota para poder ahondar un poco más en gestión operacional, porque se entiende que un trabajador por locación de servicios, primero, no es un trabajador, es un proveedor, y segundo, no debería tener un contrato de acciones permanentes, como por ejemplo, no sé, secretariado. Una persona que es un secretario o una secretaria no puede ser por locación de servicios porque es una acción que es permanente. O sea, los locadores de servicios son para acciones operativas específicas. Ya eso es un buen punto para ahondarlo en la sesión de gestión operacional. Pero recuerden, el dinero de una unidad ejecutora es un dinero del Estado. O sea, es dinero que sí o sí viene del Estado como tal, ¿no? Sí, bueno, es lo que Ujú. consultaban respecto a locación de servicio, ¿no? Que es la Correcto. modalidad que bastante se está viendo hoy en día. Aquí en la Tenemos Libertad bastante. bastante han contratado, sí, pues sí, hay personas que tienen años ya, bueno, 2, 3 años como locadores y continúan Ujú. Yo bastante conozco formal. personas que tienen 5 años como locadores de servicio y eso es un problema, eso se puede convertir en un problema.
Igual eso sirve como experiencia laboral, de licenciado, bueno, pregunta personal que le hago. ¿Sirve como Sí, experiencia laboral? ¿Sí, no? sí sirve como experiencia laboral, pero tengan en cuenta que un locador de servicios, por ejemplo, no recibe una constancia de trabajo, sino lo que recibe es una constancia de servicio que lo emiten las oficinas de logística. Si llegan, en las últimas convocatorias que he visto, sí están siendo consideradas en las bases como experiencia laboral, considerando, como menciona el compañero, que tenemos muchos, Ujú. muchos profesionales que están bajo esa modalidad a nivel nacional, ¿no? Claro. Bueno, son Ujú. las dos preguntas que hicieron a través de la otra plataforma. Y bueno, creo que no hay más preguntas ya al respecto. Sí. Correcto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias IDECAP, muchas gracias a los compañeros de IDECAP por la consideración en las preguntas. Por mi parte, estamos culminando el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.